Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 21 de junio a las 18 minutos de la mañana hora española, 4 y 8 minutos de la madrugada hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana. Muchos de ustedes pues me imagino que estarán ya pues pensando irse de vacaciones o yéndose de vacaciones. Espero que lo pasen bien y sobre todo que no pasen mucho calor. Por aquí ya ha empezado el calor, es decir, por aquí por Suiza, 1300 metros de altitud, ya ha empezado el calor. Ha empezado el mini verano porque, bueno, recuerden que hasta hace 10 días o así yo estaba durmiendo con la calefacción puesta, o sea que con eso lo digo todo. Y la temporada de calefacción aquí pues puede ir desde mediados de agosto, finales de agosto, pues hasta eso, hasta primeros de junio. El verano es muy cortito, pero también puede hacer algunos días de calor, pero claro, es bastante moderado. Abren las ventanas y ya está. Yo tengo todas las ventanas con mosquitera porque no se pueden ni imaginar la de bichos que pueden entrar aquí. Como se te ocurra dejar, ahora que hace ya las temperaturas más altas, las ventanas abiertas y mosquitera. O sea, es que puedes hacer un máster en biología. O sea, aquí todo el mundo tiene mosquitera porque es que es... Y bueno, me costó, pero el mismo que me puso las persianas, que por cierto estoy encantado con ellas, lo que las disfruto, pues nos puso también las mosquiteras para pararnos los bichos y así podemos pues estar hasta que no da mucho calor, pues por la tarde y por la mañana, pues quitamos, lo cerramos todo en las horas centrales y está muy bien, aire acondicionado municipal. Entonces, para que se hagan una idea de lo que es el verano aquí, o sea, aquí les he puesto la página de Meteo Suisse para este pueblo. Pues esto es lo verano ya fuerte, que es lo que estamos ahora, ha empezado ya, esto durará pues un par de meses, con muchos huecos entre medio, donde te tiras una semana que vuelve a hacer más bien fresco, ¿no? Bueno, pues hoy 24-15, mañana pone que es un día bastante calor, 26-16. Aquí tengan en cuenta que aquí arriba hace como 6 grados menos que Ginebra o Montreux o pueblos de estos que están en el lago, ¿no? Por la altitud. 26-16 es un día de mucho calor. Estos se ven unos cuantos durante el verano. 22-16 ya al día siguiente, la mínima es muy, muy, muy buena. Puedes tener todo el día abierto, estar muy fresquito, muy bien. 24-14, 26-16. Y luego ya si se fijan, hay 3 días con máximas bajitas, 21, 23, 23, y sobre todo fíjense en las mínimas, 13, 12, 13. Entonces, claro, te levantas, abres todo con 13, 12, 13. En estas altitudes las noches tropicales, es decir, con mínimas mayores a 20 grados, son rarísimas. Muy pocas veces hay. Puede haber cero en el año, un día, 2 días, son muy, muy raras. Igual que llegar a 30 grados o cosas así, es rarísimo, se puede ver algún día aislado. O sea, esto es el verano duro, más o menos. Y por aquí, pues nada, seguimos lo que es la vida en el campo. Yo estoy alucinado porque toda mi vida en la ciudad es que disfruto muchísimo aquí la vida en el campo. Esta semana, por ejemplo, pues hemos tenido otro jaleo. Los jaleos aquí, en lugar de ser bandas como tenía en el último sitio donde vivía, bandas de gamberros robando o peleándose entre ellos por la noche, pues aquí los jaleos son que el zorro volvió a atacar el gallinero del vecino, el que está colindante con mi huerto, y se llevó otra gallina. Ya lleva dos en pocas semanas. Yo me di cuenta por el jaleo que estaban armando las gallinas, salí corriendo y lo espanté al zorro, pero ya se había llevado una. Aquí en la naturaleza, en estado puro, hay de todo, absolutamente. Y zorros, de verdad que es una cosa exagerada, es que hay por todos los sitios. No sé, una población realmente tremenda. Y bueno, pues y sigo haciendo trámites para mi integración total aquí. Ayer me escapé un rato a cambiarme el carnet de conducir español por el suizo.
al cabo de 12 meses ya te piden que te lo cambies. Y nada, pues di ya el español y dentro de 3 o 4 días me mandarán por correo el suizo y ya con eso completo toda mi documentación. Todo lo tenemos ya suizo, el coche está ya con matrícula suiza, carnet de conducir suizo, permiso de residencia suizo, pues ya estamos totalmente integrados. Esta semana, bueno, yo sigo además con mi cambio de vida, tengo que cambiar de vida, tengo que reinventarme un poco, ya lo saben, no puedo seguir a este ritmo tan frenético que llevo. También necesito disfrutar de todo esto, que me dé un poquito de tiempo a disfrutar, siempre hay algo que hacer. No sé, estoy encantado, la vida en el campo, aquí todo el mundo nos conocemos y hablamos y charlamos. Yo, donde vivía antes en la ciudad, el vecino de enfrente me miraba con desconfianza, hola y adiós, y igual es que tuve mala suerte también, pero no sé, esto es otra cosa, estoy encantado. Así que bueno, pues reinventándome para tener un poco de tiempo, para también poder estar disfrutando un poquillo y bueno, pues con mis series y mis cosas. Esta semana he seguido viendo muchos capítulos de Boss, ya voy por la sexta o la séptima, no sé por dónde voy, y he intentado ver 2 películas en Apple Televisión y las dos me han defraudado mucho. Yo estoy un poco cansado ya de Apple Televisión, ¿eh? He de decirlo. Netflix tiene poca calidad, pero bueno, te puedes apañar con alguna cosa, pero lo de Apple es al revés. Es demasiado, o sea, unos rollos demasiado complicados para mí. Tampoco tengo ganas de ver cosas tan complicadas. Una serie súper defraudado, Amigos y Vecinos, no me ha gustado. No he terminado ni el primer capítulo. Lenta, rollera, una verborrea ahí que tremendo, no sé, las series son para distraerse, no para estos rollos tan, no sé, no me ha gustado nada. Amigos y Vecinos de Apple Televisión, y luego también intenté ver otra película, El canto del cisne, una sobre una clonación de personas y tal, otro rollo, casi me quedé durmiendo a los 10 minutos de película. En cambio, me gustó mucho, aparte de los capítulos de Boss que estoy viendo en Prime Video. Prime Video tiene muy buenas cosas, mejor que Apple Televisión. Y encima es más barato porque te vale con lo del Amazon Prime este. Eh, Estuve viendo Arta, así como suena, en Netflix. Está bien, una película sobre una chica que en Estados Unidos, que tiene un día negro, todo le sale mal, el sistema la aplasta, una crítica, ¿no?, contra el sistema tan duro que hay a veces en Estados Unidos. Y está muy bien, la verdad, es muy entretenida y tampoco tiene grandes pretensiones, pero te entretiene mucho. Harta en Netflix. Y por supuesto, sigo recomendando los capítulos de Boss, que me está encantando. Una de las mejores series de detectives, en Los Ángeles en concreto, que he visto. Un poquito de propaganda rápida antes de empezar. Estamos ya en marcha con INITEF Escuela de Negocios con el programa de EFPA para preparar el examen para poderse sacar el título de asesor o de gestor. Esta semana grabamos un vídeo, pueden entrar aquí en la web de la escuela, lo pueden ver. El profesor principal del programa y un servidor, que también doy algunas cosas, explicando un poco en qué consiste todo esto y en cómo se prepara el examen para poder aprobar la certificación sin ningún problema. Y también recordarles que si entran en gloversia.com pues pueden ver un poco todas las estrategias que tenemos en la EAFI, se pueden suscribir a la newsletter porque hacemos muchas cosas con inmobiliario también, donde damos entrada a otros inversores y puede ser interesante estar suscrito a la newsletter para enterarse de todo. También hemos hecho un cambio muy profundo en uno de nuestros productos más antiguos, que es la SICAV Multimercados Equilibrada, dando paso a un cambio radical. Se va a llevar a partir del 5 de mayo que empezamos, o el 5 de mayo, no, perdón, del 16 de junio, del lunes. Empezamos con una nueva estrategia que yo creo que nos va a dar muchas alegrías, espero, la cual aplicamos ya estrategias de hedge fund puras, combinamos opciones con 54 estrategias sobre futuros, sobre un universo de futuros de cerca de 10 o 12, donde hay bonos, hay oro, bueno, el oro se hace vía ETFs, hay índices bursátiles, hay índices sobre sectores. Está interesantísimo, 54 estrategias combinadas para poder conseguir una diversificación y unos filtros
muy interesantes, más las opciones. Lo explicaremos todo en la ficha del mes que viene. Puede ser muy interesante. SICAV Multimercados equilibrada se puede comprar a partir de 10 euros, o sea que encima no tiene ninguna cantidad mínima. Gloversia.com. Nos vamos al mercado y hemos tenido una semana pues un poco desesperante. La verdad es que los operadores están muy desesperados. Para empezar, la operativa a corto plazo es absolutamente inviable ahora mismo, siempre que sea operativa a corto plazo, digamos, de seguimiento de tendencia. Si te estás moviendo contra tendencia, es al revés, ¿no? Porque no hay ninguna tendencia, el movimiento lateral es desesperante, ¿no? Lo siguiente, el gráfico del SP500 pues lo dice todo. Me permito hacerles ver una cosa, fíjense que todas estas sesiones desde el 10 de junio, son 3, 4, 5, 6, 7, 9 sesiones, el SP500 no ha repetido dirección ni un día. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, ligeramente pero arriba, abajo, arriba. O sea, parece que sea un concurso de ir al revés. Cada día va en una dirección diferente. Por lo tanto, cualquier intento de seguir la tendencia te frustran, te meten un palo. Yo en las estrategias intradía, que son seguimiento de tendencia, no estoy acertando una ni por equivocación. Por eso, porque tira un poco, te salta la señal y al día siguiente se revierte y se queda así. Este tipo de fases de mercado no son muy duraderas, pero si te pilla alguna, pues si estás haciendo seguimiento de tendencia, pues te hace bastante daño. O lo mejor es parar y esperar a ver a que rompa el lateral por algún sitio, pero como ven, es que es imposible. Por ejemplo, la sesión acortada que tuvimos el jueves, vela roja bastante clara, pero es que al día siguiente se te va al revés y dentro de las sesiones a su vez hay muchos cambios. Entonces, un mercado que por un lado muestra signos clarísimos de agotamiento alcista. Los mercados alcistas, no, este tipo de cosas no son muy frecuentes. Lo normal es una subida lenta, pero constante. Pero esto, aquí nadie se atreve a comprar porque no se ven alicientes, porque se ve mucho lío en el horizonte, se ven muchos problemas, ahora lo analizaremos todo, pero tampoco se atreve nadie a vender porque cada intento de abrir cortos que haces, pues te encuentras con un titular positivo en contra, que te abre, pues como pasó el jueves y el viernes, pues te abre con un gap de apertura del 1%. Entonces, pues es un poco lo que hay, ¿no? Lo que sí que, si he aprendido algo con el tiempo, mucho no sé, pero sí que uno pues es bastante veterano y a veces aprendes alguna cosa que otra, es que tras estos momentos en los que la indecisión es absoluta, no es muy frecuente que esto dure eternamente, ¿no? Si hacemos abstracción del numerito que se montó en abril con los aranceles de Trump y la recuperación posterior, me hace gracia lo que veo mucha gente que dice, sí, pero el mercado ha subido el 200% desde... Sí, claro, no te fastidia, pero ¿y la caída anterior qué? Es que el mercado está muy alcista porque ha subido. No, pero perdona, el mercado no está muy alcista. El mercado está que no sabe a dónde ir y desde hace mucho. Porque si nos fijamos, estamos en el mismo sitio del mes de julio. Estamos en julio del año pasado, es decir, hace un año, el futuro del SP500 tuvo un máximo en 5.953. Mire, por ahí estuvo el mínimo del jueves. O sea, esto es lo que ha hecho el mercado de verdad. El mercado de verdad está en el mismo sitio desde hace un año. No se está moviendo. No se está moviendo. Lo que pasa es que, claro, si contamos el desastre que montó Trump con todo el lío, el numerito de los aranceles y la recuperación posterior, pues parece lo que no es. Pero realmente el mercado pues ha vuelto al mismo sitio donde estaba, sí, una zona cercana a los máximos históricos, pero ¿cuánto ha subido el mercado en un año? Nada. Nada. El que compró en la zona de máximos en diciembre del 2024, pues lleva 6 meses ahí enganchado y está perdiendo un 5%. Esto hay que verlo. Y quitar esta distorsión de aquí, la caída y la recuperación posterior, que es un poco lo que nos da esa falsa sensación de que el mercado está muy alcista. No, el mercado está rondando máximos históricos, pues vamos a poner
siendo un poco más conservadores, desde... A ver, un momentito, que yo me he montado aquí. Estoy intentando quitar esto. Desde noviembre, pero claro, máximos históricos por nada, retrocede, máximos históricos por nada, retrocede. Este es el futuro de septiembre. Vamos a verlo con el spot para quitar las distorsiones de los vencimientos. Ahí lo tenemos. En noviembre sí, te rompe máximos históricos por muy poquito, nuevos máximos históricos por muy poquito, pero no se ha movido nada, quitada esta distorsión abajo y arriba, desde el mes de noviembre. En este caso, a diferencia del futuro, sí que desde julio se nota más, pero desde octubre no se ha movido. Si quitamos esta distorsión. Bueno, esto es lo que hay. Hoy Hartnett van a ver que dice bueno, que tras estos laterales ahora viene un todo nada. Yo ya les digo que, no sé, si algo he aprendido es que los laterales es siempre una opción que se desprecia, pero que los laterales pueden ser más largos de lo que todos nos creemos, ¿no? Este lateral, por ejemplo, en el DAX sacó de quicio hasta el más pintado, o sea, la gente ya se tiraba de los pelos en el DAX. Fíjense qué lateral. Desde el 6 de abril del 2021 hasta el 21 de enero del 2022, camino de ninguna parte, dándose la vuelta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En el 2024 lo volvió a hacer. Fíjense, desde febrero del 2024 hasta prácticamente finales de año, sí, un quiero y no puedo, subía un poco, bajaba un poco, pero al final camino de ninguna parte, rango lateral estrecho. Difícil saber esto. No descartemos nunca nada. Sí que es cierto que Hartnett tiene en parte razón, que también es una posibilidad de que esto se vaya a 7.000, pero también de que se vaya a 5.000. Ya es el segundo que veo esta semana que nombra los 5.000. Por un lado, como comenté en los vídeos de diario, Zen Karsam dijo que creía que a partir de ahora íbamos a ver un lento descenso, como quien no quiere la cosa, poco a poco, camino de los 5.000 en los próximos 6 meses. Puede ser una previsión exagerada, pero ¿por qué traigo a colación a Zen Karsam? Pues porque acerta todo. Acertó los movimientos de caída de abril, los movimientos de recuperación de mayo, dónde se iba a parar a continuación. Lo acerta todo. Ya saben que Zen Karsam es un gurú de la volatilidad que tiene un hedge fund que va muy bien y con rentabilidades bastante constantes y sin años malos. Y bueno, pues me dejó un poco mosca esa opinión. Hartnett hoy, lo veremos después, dice que va a haber un todo o nada. Que él cree que los laterales de este tipo no se sostienen y que luego lo veremos con más calma porque es muy importante hoy lo que dice Hartnett. Pero cree que o esto se va a los 7.000 o que se va a los 5.000. De nuevo la misma cifra que dice Zen Karsam. Irse a los 5.000 el SP500, técnicamente hablando, tampoco sería nada raro. Sería irse aquí otra vez. Tienes una falta de fuerza evidente para romper máximos, pues te puede hacer otro intento de ir aquí. Poco sería tan imposible. La cuestión es que eso serían casi un 15%, una cosa así. Yo no lo descartaría. Yo ahora mismo no descarto nada. Creo que estamos en un momento de indecisión. Aquí no es momento de sacar la bola de cristal porque vete tú a saber. Pero las tres opciones ahora mismo son válidas. El lateral, la parte alta, pues la parte alta si se fuera muy arriba, si se pusiera muy, muy caliente todo otra vez, de 7.000 dudo muchísimo que se pase. Y por la parte de abajo creo que tenemos muy claro que si se volviera a caer, el 5.000 es muy difícil también de pasar. De hecho, por ahí se detuvo la última vez. Y tampoco se ven los mimbres para caer de ahí. Para caer aquí yo creo que solamente sería en el caso de que se diera visos de que viene una recesión. Ya sé que la macro no funciona nada. A mí me gustó mucho la cita que dio ayer Nick Ries de Monex Europa diciendo literalmente todas las reglas de la economía que usamos para predecir el comportamiento del mercado están completamente rotas. Esto es una realidad.
estamos en un mercado que ha cambiado mucho, que está muy difícil y que no siempre cumple con las reglas macroeconómicas. Y de ejemplo, pues tenemos el DAX, que está en máximos de los máximos cuando ha tenido una recesión y un estancamiento económico que dura ya varios años. Pero en este caso de Estados Unidos yo creo que aquí sí que podríamos tener una excepción. Yo creo que si el mercado empezara a ver que dejan de falsear el dato de empleo o que ya el empleo está tan comprimido a la baja que ya no lo pueden ni falsear o cosas así, sí que podría haber bastante miedo. Pero tampoco creo que pasara de esa zona de los 5.000. Ya sé que no es mucho esta hoja de ruta, pero por lo menos tenemos los dos niveles extremos, pero está muy difícil. Es muy difícil saber. Sigo pensando lo mismo que he dicho en los 2 o 3 últimos vídeos. Es un mercado para dejar la macroeconomía quieta y para hacer más análisis técnico que nunca y para intentar movernos por un sistema de especulación basado en el análisis técnico. Porque tal y como está ahora el mercado, con esas reglas, como decía este analista, rotas por completo, más vale que no pensemos demasiado porque nos podemos equivocar. En todo caso, si quieren aplicar alguna regla macroeconómica a corto plazo, yo solo veo una que sí que puede funcionar. Cualquier caída que venga por el lío de Irán e Israel es una oportunidad de compra, en cuanto llegue a zona de soportes. Así de claro. Porque ese conflicto no tiene capacidad para liar la parda en bolsa. Por muy trágico que sea, por muy terrible que sea, por muchos daños que haga, muchas vidas humanas que cueste, el mercado solo le da igual. Ahora bien, cualquier bajada que sea producida porque Trump la lía con los aranceles, yo me andaría con mucho cuidado. Y les recuerdo esto, producido exclusivamente por la crisis de confianza generada con el numerito de cómo se está llevando la política monetaria la política económica, monetaria es la que lleva la Reserva Federal en Estados Unidos. Con todos los respetos, y no es una crítica ni una defensa del gobierno actual, ni del anterior, ni de ninguno. Es un análisis objetivo económico. La política económica de Estados Unidos se estará llevando bien o mal, no entro ahí, pero se está vendiendo muy mal. Porque tú puedes llevar tu política económica y defenderla, está en tu programa electoral, lo tienes que defender y eso es lo que se está haciendo, pero hay que venderla de otra manera, no provocando desastres, como este que se provocó aquí. El tema está en que a pesar de todo esto, la crisis de confianza aún no se ha terminado, y como dice Hartnett también, y Hartnett está muy inspirado, el problema está en que sigue el fin del excepcionalismo de Estados Unidos. La gente ya no confía tanto en Estados Unidos. Creo que ha llegado un momento de tomarnos muy en serio el mirar otros mercados. Y eso que lo diga yo es bastante raro, porque llevo años diciendo que no me gustan los otros mercados y que lo mejor era estar siempre en Estados Unidos. Pues toda regla tiene una excepción. Posiblemente haya llegado el momento en el que puede que sea mejor pensar en otros mercados y no en Estados Unidos. Porque se ha vendido muy mal el tema. Y se ha creado una crisis de confianza que no se ha terminado. Y como decía, Hartnett creo que pone el dedo en la llaga cuando dice, cuidado porque el fin del excepcionalismo de Estados Unidos, es decir, lo único que valen son los activos de Estados Unidos, está ahí, pero de momento es un fin del excepcionalismo psicológico y no real. Porque el saldo de entrada de dinero de los extranjeros en el 2025 sigue siendo positivo. Es decir, de momento nos estamos todos mentalizando de que yo ya no me fío tanto de los activos de Estados Unidos, pero no se ha materializado aún en una venta brutal y masiva de activos estadounidenses. Pero es que eso puede aparecer. Si Estados Unidos no corrige esa forma de vender su política económica, nos dejamos de titulares, de numeritos, de frasecitas populistas y de insultos a unos y a otros, e intentamos vender la política económica como se ha hecho siempre, es decir, de una manera más diplomática, más reglada, más ordenada, de una manera más así,
o el fin del excepcionalismo norteamericano puede pasar de psicológico a real y ahí los mercados americanos lo pueden pasar muy mal. De momento la realidad es la que es. En lo que va de año, pues por ejemplo, tenemos ahora el SP500 contado. En lo que va de año el SP500 contado baja un poquito. Pero por ejemplo el DAX alemán, pues en lo que va de año te está subiendo un 18%. ¿Tiene pinta esto de ir a terminar como yo pensaba hasta no hace mucho? Pues no, donde dije digo, Diego, esto no tiene ninguna pinta de ir a terminar, ¿eh? Ninguna. Ninguna. La crisis de confianza que se ha creado en Estados Unidos es demasiado importante. Así que yo por mi parte voy a tener que empezar a mirar productos de otro sitio que no sea de Estados Unidos, que es lo que hacía hasta ahora, porque hay que rendirse a la evidencia. Igual soy un sentimiento contrario y ahora que estoy yo rindiéndome a la evidencia justo cuando se da la vuelta a la cosa, pero no tiene pinta, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en los temas claves de la semana. En primer lugar, vencimiento de derivados. Los vencimientos de derivados ya saben que son un hito cuantitativo extremadamente importante siempre, y lo que hay que ver es qué pasa tras el vencimiento. Bueno, pues ayer el vencimiento fue a las 15:30 aquí, y la verdad es que no fue nada bien después del vencimiento. Lo único que se vieron tras el vencimiento fueron ventas. Eso muy bueno no es. Pero bueno, está dentro de lo normal. Ya saben que se abre una ventana de volatilidad tras el vencimiento que dura 2 o 3 días. Vamos a observar ahí qué pasa. Lo único malo es que esta ventana de volatilidad va a coincidir la semana que viene con los rebalanceos de fin de trimestre. Y como el trimestre pues no ha sido malo, al final, pues desde abril, como vemos, de finales de marzo, perdón, bueno, pues ha acabado subiendo. Los expertos están diciendo que va a haber rebalanceos de fin de trimestre de una cierta fuerza. Hay quien habla de 50.000 a 70.000 millones de dólares de rebalanceos solo en bolsa de Estados Unidos la semana que viene, que es la última semana del mes o del trimestre. Luego tenemos el lunes que se queda por ahí suelto y se acabó. La cifra de Goldman, que suele ser el más fino intentando pronosticar esto, aún no se ha publicado. Estamos con estimaciones de otros bancos. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta. También es cierto que está compensando en parte, y esto sí que son datos de Goldman, el hecho de que las recompras están muy fuertes. Esta semana Goldman nos recordaba que, bueno, pues que estamos entrando en blackout de recompras. Al final de esta semana ya el 40% de las compañías no podían recomprar, pero Goldman nos recordaba que cuando ellos dicen 40% de compañías no pueden recomprar, se refiere a la parte de recompras discrecionales, porque hay otra parte de recompras que no están prohibidas y que se mantienen ahí. Es decir, que sí, que recompras siempre hay. Las recompras no se secan. Cuando ellos dicen 100% de blackout, no significa que no entre ninguna recompra al mercado. Significa que del flujo de las discrecionales no está entrando ninguna, pero siguen entrando otras recompras más estables, más no sé cómo decirlo, estratégicas o sistémicas o como lo queramos llamar, ¿no? Y estas recompras más estables están en máximos históricos, están muy fuertes, y eso pues no deja de ser una fuente de entrada de dinero bastante importante. Eso sí, que va a menguar a partir de los próximos días, eso está claro. Hemos hablado antes de Alemania y cómo la macro demuestra que no sirve para operar, porque el DAX ha estado muy fuerte, y fíjense cómo ha estado el Producto Interior Bruto de Alemania en 2023, negativo, 2024 negativo, o sea, 2 años consecutivos de Producto Interior Bruto negativo, y sin embargo el índice no paraba de dar máximos históricos. Ahora para el 2025 ya se espera un poco en positivo, y 2026 y 2027 sin ser cifras demasiado espectaculares, pero sí ya se espera unas buenas cifras. Ahora, a muy corto plazo, vamos a entrar
en una pauta estacional favorable. No sé si este año se dará, pero la pauta es muy clara. Esto es de 20 años. El promedio de 20 años. Como ven, tiende a haber una subida repentina a partir del 26 de junio. O sea, según esto, estacionalmente aún quedaría caída. Y a partir del 26 de junio suele iniciarse una pauta estacional alcista, que es una de las más fuertes del año, como podemos ver. Muy rápida además, que termina pues en el segundo tercio del mes de julio. Como ven, muy fuerte y con mucho potencial de subida. Casi un 3 y pico %. Coincide con la temporada de publicación de resultados de julio, que me imagino que es lo que está detrás de esta pauta. Luego ya se complica la cosa, agosto se queda muy parado. Hay que recordar que últimamente es muy típico el mes de agosto caliente, con líos de todos los colores y de todas las clases. Y luego ya a partir de mediados de septiembre más o menos hay una pauta estacional muy bajista. Pero ahora estamos en uno de los mejores periodos estacionales del año. Vamos a ver si este año funciona o si no. O si como estamos ahí tan raros y tan laterales no funciona. Bien es cierto, por también poner cosas positivas en la balanza, se me sale un poco de marco esto, pero fíjense en este gráfico. Este de aquí de la derecha es el periodo 1997-2000, aquí hay un poquito más de subida que no se ve y aquí en la izquierda igual, pero lo pueden ver por ejemplo en el SP500 de igual ponderación. El SP500 no, es el SP1500 para ser exactos, de igual ponderación en la línea negra, y 2022, 2025, 1997, 2000. Como ven hay una diferencia tremenda en una cosa. Observen la línea avance-descenso. Fue persistentemente fuerte en esta última subida y sin embargo en 1997-2000 observen lo que hacía. Estuvo 2 años cayendo avisando de que iba a haber problemas. Me hace bastante interesante esto, ¿eh? Esto por el lado positivo. Y otro aspecto positivo, se me corta un poco el gráfico del SP500 por aquí arriba, pero da igual. Ya saben que en este indicador confío mucho, es un indicador de High Mount, en el cual Willy del Witch lo publica en su Twitter constantemente, que lo que hace es que suba el NISE más el Nasdaq. Son miles de valores sumados los dos, el NISE más el Nasdaq Composite, no el Nasdaq 100. Estamos hablando de muchos miles de valores. Y entonces compara constantemente los nuevos máximos menos los nuevos mínimos. Entonces, como podemos ver, cada vez que este indicador, que es muy bueno, pasa claramente por encima de cero, se inician tendencias alcistas duraderas. Y cada vez que se mete persistentemente durante varias semanas por debajo de cero, te está dando el aviso de que viene una caída. Aquí acierta muy brillantemente. Esta otra corrección de aquí la acierta también. Y esta gran caída de aquí la acierta también. Entonces, como vemos ahora, la situación, el estudio de la amplitud, nos muestra que no se está preparando a corto plazo un ataque claro. Como ven, es muy claro. O sea, no se está construyendo una caída sólida. Puede haber bandazos, pero no parece que si el escenario va a ser el pesimista, que eso se esté mascando ahora. La amplitud no lo dice. Y este indicador es muy bueno para eso. Puede haber bandazos intermedios de este estilo. Pero una gran caída como esta, o sea, una caída ya bastante fuerte, no. A corto plazo no. Está bien claro. Yo confío mucho en este indicador. Antes les decía, si es una caída provocada por el conflicto de Irán e Israel, es una oportunidad de compra. Y no me cansaré de repetirlo, ya lo analizamos detenidamente el sábado pasado, no quiero ser repetitivo ni tostón ni coñazo de tío, pero este lío en Río que se ha montado ahora no tiene capacidad de mover mercado. Al final, Irán en el concierto mundial exporta un 1,6% de la producción mundial de petróleo.
1,6% es petróleo, pero eso lo sustituye la OPEP con la gorra en pocos días. No sería ningún problema en absoluto. Y todo eso suponiendo que dejaran de exportar, que es mucho suponer. Estados Unidos e Israel dicen, ayer lo dejaron claro, que si se produjeran los ataques concertados entre los dos, por mucho que diga Estados Unidos que no entra en la guerra, eso son historias diplomáticas, pero están los dos metidos ahí. Ambos dicen que Irán estaba a semanas o como mucho a meses de crear una bomba atómica. Esta excusa de que tienes armas químicas, armas nucleares, armas no sé qué, ya se ha usado otras veces en la historia y luego a veces se ha visto que no era cierto. Yo no sé qué pensar en esta ocasión, pero es lo que dicen, que es que iban a tener una bomba atómica y tal y cual. Bueno, nos da igual, para el análisis económico, que es lo único que nos interesa, eso nos da exactamente igual. El tema está en que el mercado se asusta algunos días por si entra Estados Unidos o no en la guerra. Yo les digo, ¿y qué? Desde el punto de vista geopolítico, humano, es muy importante, pero desde el punto de vista de mercado, ¿eso qué tiene que ver? Que entre Estados Unidos en la guerra. Con la desproporción que hay. Un Irán completamente aislado, que el único aliado que tiene es Rusia, porque Rusia se ha hinchado a comprarles drones que los tira encima de Ucrania. Pero Rusia no está ahora mismo en disposición de meterse en una guerra defendiendo Irán. Lo único que le faltaba ya, con la que tiene liada en Ucrania. Entonces, Irán está solo. China tampoco les va a apoyar. El pragmatismo chino no les va a hacer entrar en una guerra ahí. Entonces, Irán está sola. Tiene enfrente a Arabia Saudita, que es su total enemigo, que tampoco le va a apoyar. Es la mayor potencia que tiene cercana. Irán está completamente aislado. Entonces, ¿cómo se va a defender de Estados Unidos y de Israel con una potencia militar que es 1000 veces mayor? Eso para empezar. En segundo lugar, es que nos da igual, porque aunque sucediera, al mercado lo único que le interesa es el petróleo. Y el petróleo, pues sí, se puede tensar más, puede tensar un poco la inflación, pero la capacidad del conflicto es limitada. Al final, aquí está la tabla de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto mucho más grave que este entre Israel e Irán. Estamos hablando de la anexión de Checoslovaquia por parte de Alemania, estamos hablando del ataque de Alemania contra Francia, de Pearl Harbor, nada menos. Corea del Norte invade Corea del Sur. En fin, aquí hay crisis mucho más graves que esta. Pues en días operativos, días de trading, todos estos conflictos gravísimos tuvieron un promedio de llegar al suelo en 17 días tan solo. 17 días. Y se recuperó todo lo perdido en 16 días. 3 semanas de caída, 3 semanas de subida. Y ya está. Y el tamaño promedio de la caída fue del 6,1%. Nada más. No nos equivoquemos. Que no va a mover esta guerra mercado por mucho que haga correr ríos de tinta. Si no lo hizo el ataque de Pearl Harbor. ¿Ustedes se hacen una idea de lo que supuso el ataque de Pearl Harbor? Una potencia mundial como Estados Unidos le forzaba a entrar en guerra, a que sus jóvenes se iban a la guerra, a que la industria iba a cambiar radicalmente, el empleo, todos los datos macroeconómicos, todo lo que era eso. Bueno, pues solamente se cayó un 10,8% en 17 días. Luego aquí sí que costó recuperarse. Esta es una excepción. Aquí sí que costó mucho recuperarse, 201 días. Pero solo cayó el 10,8% y aquello era gravísimo. Ya si nos vamos a otras cosas, pues vamos a la invasión de Rusia de Ucrania. 25 de febrero de 2022, 20 días de caída, y creo que estos 20 días de caída son erróneos porque por ahí se cruzó una subida de tipos de interés de la Reserva Federal que fue la real causa de la caída, pero aún así 16 días ya se había recuperado todo, lo máximo que se había llegado a caer era un 9,1%. Octubre del 2023. Guerra Israel-Hamás. 13 días de caída, se baja un 5,9, 8 días para recuperarlo todo y se acabó. No esperemos que esto mueva el mercado. Lo que nos tiene que preocupar es aranceles, datos macro, eso sí que puede mover el mercado. Esto no, cualquier caída es una oportunidad de compra, como siempre lo ha sido en la historia.
Otra de las claves de la semana pues es el tema de los aranceles, y a esto sí que le tenemos que prestar atención. Esto sí que puede mover mercado. Hemos visto ciertos avances en las negociaciones con la Unión Europea. Hay que recordar que aquí lo único que interesa, todo eso de la India, Vietnam, todo eso es muy bonito y muy folclórico, pero eso no. Realmente el comercio exterior de Estados Unidos es Canadá, México, Unión Europea y China. Ahí está concentrado la mayoría. Hemos visto avances con la Unión Europea. Muy importantes las noticias que decían hacia el fin de semana. Reuters las filtraba diciendo que la Unión Europea podría aceptar ese 10% mínimo de aranceles a cambio de que no tocara mucho las narices Estados Unidos con los aranceles de automoción. Bueno, pues eso sería un gran avance, porque parece que Trump no está dispuesto a renunciar a los ingresos por los aranceles. Creo que es un error seguir pensando que los aranceles van a quedar en nada. Eso es un error. Porque Trump sí que quiere cobrar aranceles, estaba en su programa electoral y parece muy dispuesto a cumplirlo. Ahora bien, si se mantiene en un 10% es una cosa y si se mantiene en otra cosa es otra. Con un 10% cambian mucho las cosas, son muchos aranceles, pero no es una tragedia. El mercado lo puede asumir. Ya por encima de eso, el problema está en que el plazo que se dio era del 9 de julio, que llevamos 2 meses y pico, y no se ha conseguido ningún acuerdo salvo la bajada de pantalones de Reino Unido con Estados Unidos. Ni uno más. Y esto empieza a mostrar, pues, lo que dicen los japoneses, por ejemplo, que es que los negociadores de Estados Unidos son muy duros, las condiciones son muy exigentes y les está costando, Dios y ayuda, encontrar acuerdos finales. Y aquí tenemos una fuente de peligro enorme. O una fuente de alegría enorme, porque tal y como están las cosas, por un lado Trump ha amenazado con mandar unas cartas que aún no han llegado. Si llegaran esas cartas podríamos tener un fuerte bandazo a la baja, porque mucho me temo que en esas cartas pone de todo menos bonito. Va a poner aranceles fijos y definitivos altísimos. Pero por otro lado podríamos tener un bandazo al alza, como le dé por decir, que prorroga 3 meses más las negociaciones, cosa totalmente posible. Además lo diría cuando menos te lo esperes y seguramente 10 minutos después de decir que nunca va a hacer eso. Y entonces a los 10 minutos te dice que sí. Bueno, pues es lo que hay. Fíjense qué difícil está el mercado. Cualquiera de las dos cosas es totalmente posible. Incluso las dos cosas a la vez. Y cada cosa va a generar un bandazo diferente. Así que tenemos que seguir muy atentos a cómo termina todo esto de los líos arancelarios. Tampoco podemos excluir un ataque de cabreos de Trump con los temas arancelarios, que suelte 3 disparates. Les vuelvo a recordar el último trimestre del 2018 y la torta que se metió el mercado de casi el 15-20%. Muy rápidamente además. El principal peligro lo tenemos ahora mismo aquí, con temas arancelarios. Los bonos parece que están más calmados, sus dificultades de encontrar compradores parece que están un poco más calmadas, se han estabilizado, no se están superando las rentabilidades peligrosas, ni en el bono americano a 10 años ni en el bono americano a 30 años. En fin, veremos qué pasa. Trump pide insistentemente a la Reserva Federal que baje los tipos de interés y ya no se oculta el porqué de esa petición y en cierto modo pues tiene razón. El problema está en que Estados Unidos se endeudó muy fuertemente durante el COVID y ahora un 30% de toda la deuda de Estados Unidos, gran parte de esa del COVID, pues va a vencer. Entonces Estados Unidos tiene que renovar toda esa deuda y encima de que están los compradores algo reticentes, pues ya lo único que le faltaba con estos tipos tan altos, pues se tiene que comprometer a cupones altísimos durante varios años que van a causar un estropicio tremendo en las cuentas del Tesoro. Por eso Trump pide tan insistentemente la bajada de tipos, para intentar refinanciarse a unos tipos de interés más adecuados. Pero eso parece que no se va a producir. O al menos eso parecía hasta ayer. Lo que parecía hasta ayer, después de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, pues era que la Reserva Federal le decía claramente a Trump: tú quieres que te baje los tipos de interés, muy fácil, baja tú los aranceles. Pero clarísimamente. Además, Powell
después de todos los insultos que recibe a diario, pues yo creo que ya le da igual, ya el enfrentamiento es claro entre ambos. Powell es más prudente, lo dice menos, pero va por detrás, y Trump va más de cara, ¿no? Pero al final el reproche de la Reserva Federal a Trump por los aranceles tan altos y la incertidumbre que crean fue absoluto y total en la reunión del miércoles, del día 18. Clarísimo, fue clarísimo. Y de hecho esto no gustó absolutamente nada al mercado. Y hubo problemas, a raíz de eso se cayó después de la reunión porque la postura de la Reserva Federal parecía inflexible y condicionada completamente a que Trump se modere con los aranceles. La Reserva Federal, Powell en concreto, fue muy explícito diciendo que los aranceles podrían crear inflación para nada temporal, una inflación permanente, una inflación muy tensa, y que la incertidumbre era total y que por lo tanto ellos tenían que estar quietos. Pero todo esto cambió de manera sorprendente ayer, porque de repente el gobernador de la Reserva Federal, Waller, fue el primero de la Reserva Federal en no sé cuánto tiempo que dijo todo lo contrario. Ayer dijo literalmente que se podría estudiar perfectamente una bajada de tipos en julio, porque a su modo de ver, los aranceles de Trump, que se iban a mover en torno a un 10% al final, no tenían fuerza suficiente como para mover significativamente la inflación. Nos quedamos todos estupefactos. No sabemos si eso es un cambio de parecer de la Reserva Federal que se ha empezado a manifestar de repente y por primera vez ayer mismo, o si, como dice Timiraos, que salió a los pocos minutos, Timiraos parece que no le cae muy bien Trump por sus comentarios habituales, acusó a Waller. Hay que recordar que él también tiene muchas filtraciones de la Reserva Federal, recuerden que trabaja para el Wall Street Journal. Pues dijo que Waller había dicho eso porque se estaba postulando para el puesto de presidente de la Reserva Federal. Pues puede ser, porque desde luego las declaraciones no podrían ser más del agrado de Trump. Pero bueno, pues es lo que hay. Vamos a ver qué sucede. Desde luego, si hubiera más opiniones como las de Waller, el cambio de tercio sería radical, el mercado empezaría a descontar que sí que se acerca ya la bajada de tipos y podría ser una cuestión bastante favorable. En este tema de las bajadas de tipos hemos tenido un hecho bastante relevante, y ha sido que Suiza pues ha sido el primer país de los importantes económicamente hablando que se ha vuelto a meter con tipos cero. Esta semana el Banco Central suizo bajó los tipos de interés del 0,25% a cero, para alegría de los residentes que estamos aquí, porque eso significa pues préstamos más baratos, hipotecas más baratas. Ya las hipotecas estaban por los suelos, pues ahora ya los tipos de interés son mínimos. Además aquí las hipotecas amortizan muy poco, te dejan que pagues solo intereses, las cuotas pues son realmente muy bajas. ¿Por qué está sucediendo esto en Suiza? Pues está sucediendo por algo. Está sucediendo porque la mano fuerte, que parece que no, está buscando activos refugios alternativos a los tradicionales norteamericanos. Está intentando evadirse de los refugios típicos norteamericanos, bonos americanos, dólar. Todo eso ya no le vale por el fin del excepcionalismo norteamericano. Y entonces está entrando a paletadas dinero en Suiza para refugiarse en el franco suizo. Esto provoca que el franco suizo se revalorice de una manera peligrosa, porque perjudica muchísimo las exportaciones de Suiza, y el Banco Central suizo lo que pretende con esta bajada es frenar la entrada de capitales en Suiza para que el franco suizo deje de fortalecerse, un problema endémico. Yo no sé cuántos años lleva ya el Banco Central suizo intentando que no suba su moneda. Yo no sé si ustedes han visto esta película. Este es el cartel de la película, una comedia. A mí me gustó mucho, como inmigrante español en Suiza que soy, pues me gustó mucho porque es una comedia sobre los emigrantes españoles en Suiza, de la época de los años 60,
que se llama Un franco 14 pesetas. Está protagonizada por Carlos Iglesias y la verdad es que está muy bien. Yo la recomiendo si no la han visto. Está aún en todas las plataformas. Bueno, está basado precisamente en la vida de Carlos Iglesias. Carlos Iglesias, este cómico español, actor español, pues fue hijo de migrantes españoles a Suiza, se educó allí y luego ya sus padres volvieron y ya se quedaron aquí, pero él estuvo emigrando aquí. Entonces cuenta un poco sus vivencias. Bueno, a mí lo que me importa es este aspecto. Fíjense el título de la película. Un franco 14 pesetas. Está hablando de los años 70. Ahora, el euro, que el euro eran, pues creo que eran 168 pesetas, ¿no? Una cosa así, está a 0,93 o por ahí. Es decir, que un franco ahora vale unas 180 y tantas pesetas. No sé si son ustedes conscientes de la barbaridad que estoy diciendo. Es decir, que desde los años 70 hasta ahora, un franco de 14 pesetas ha pasado a 180 pesetas. Y esto tiene toda la pinta de que va a seguir así otras décadas más. Vamos, hablando claro, que si usted hubiera invertido 1000 pesetas en Suiza, ahora tendría 12.000 pesetas solo por la revalorización del franco. O lo que es lo mismo, si un suizo hubiera invertido sus francos suizos en los años 70 en España, pues fíjense lo que habría perdido por la revalorización del franco respecto a la peseta. Y ya que sale este tema, hablar de un dato para los que son amables escuchantes españoles, que a mí me chocó mucho ayer. La inversión extranjera en España ha bajado en el último año el 45%. ¿Y qué esperábamos? Con una legislación fiscal que se cambia cada 5 minutos, con una legislación económica que se cambia cada 10, no hay reglas fijas, igual que me quejaba de eso con la administración de Estados Unidos, me quejo también con la administración española, que hace lo mismo. Unos cambios constantes, no hay reglas fijas, el lío padre, problemas por todos los sitios, dejamos cosas tan increíbles como los ocupas por ahí. Yo esta semana comentaba en mi Twitter una noticia y de verdad, o sea que no entiendo las cosas. Un señor que le ocupan su casa, el ocupa, convierte la casa en un piso turístico sin que nadie haga nada, las autoridades no hacen nada, la policía no puede hacer nada, el ocupa convierte eso en un piso turístico, le multan con 5.000 euros de multa por poner un piso turístico ilegal y la multa se la arrean al propietario de la vivienda y no al ocupa. Y entonces a esta pobre persona que está sin su casa, sin sus ingresos, teniendo que pagarle el agua, la luz a los ocupas y todas las cosas, no tiene dinero para pagar los 5.000 euros y le embargan la nómina. Pero vamos a ver, o sea, pero los señores políticos españoles a los que les estamos pagando un sueldazo de miedo para estar sentados ahí en el Congreso, ¿de qué van? ¿Pero de qué van? Es que es para bofetearles a todos, o sea, no ya para quejarse, es para bofetearles a todos, ¡a todos! Porque para eso cobran, para ponerse de acuerdo los unos con los otros. Madre mía. Y ahí lo dejo, ¿eh? Demuestra un botón. ¿De verdad nos asombra que no...? En fin, bueno. Como decía, volvamos a los valores refugio. El franco suizo lleva décadas siendo uno de los mejores refugios que puede haber y esta película nos lo demuestra. Y durante la semana pues ha habido muchos comentarios, por ejemplo este de Fidelity, que venía en un paper bastante extenso en el que hablaba de cómo están cambiando los valores refugio, que están dejando de ser los bonos y americanos y el dólar norteamericano y está empezando a centrarse más pues en el yen japonés, por ejemplo. Está siendo el oro, que está cada vez con más fuerza. Está siendo pues otras monedas, como puede ser el franco suizo o incluso el euro, lo cual era algo inesperado hasta hace bien poco. Y desde luego el oro mucha pinta de ir a caer en serio no tiene, porque fíjense en esta encuesta que se ha publicado esta semana, realmente curiosa,
Consejo Mundial del Oro le pregunta a 72 bancos centrales, 14 de economías desarrolladas y 58 de economías emergentes, y les pregunta cómo espera que cambien las reservas de oro de su institución, es decir, de cada banco central, en los próximos 12 meses. Pues la línea negra es aumentar y la lila permanecer sin cambios, la azul disminuir. De 72 bancos centrales, 0% piensan disminuir sus reservas de oro. Prácticamente el 40% las van a aumentar y el 60% las van a mantener. Hay una furia total de compras de oro por parte de los bancos centrales, especialmente del Banco Central chino. Lo cual me parece muy sensato, teniendo en cuenta el gravísimo problema que tenemos con las monedas fiat, donde nos basamos en la fe. El franco suizo, al que tanto defiendo, es una moneda fiat también, pero con unas reservas de oro en proporción a la población que hay en el país, pues realmente espectaculares, que aquí en Suiza somos solamente 9 millones de habitantes, para un país que será de grande, pues no sé, como Cataluña o un poquito más, no mucho más, y hay 9 millones de personas, o sea que es un país pequeñito. Pero aún así, España tiene casi 50 millones, pero aún así la proporción de reservas de oro que tienen por habitante es muy alta. Y para terminar con los puntos clave de la semana, pues yo diría que sigo sin ver claro que Estados Unidos y China vayan a conseguir un acuerdo comercial duradero, ¿eh? No lo veo. No lo veo porque al final están chocando en el primer punto de conflicto y de fricción, ¿no? El primer punto de fricción es que Estados Unidos quería que China le diera materias, o sea, tierras raras, y China lo que quería era que no le frieran controles sobre la exportación de chips hacia China. Estados Unidos ha estado toda la semana, y esto es muy importante, lanzando nuevas medidas de control sobre los chips que van a China. Y ojo, lo entiendo perfectamente, porque los chinos, si hay algo que les caracteriza es que son muy filibusteros, unos piratas berberiscos, copiando toda la tecnología, copiando las patentes, copiándolo todo, no respetan la propiedad intelectual ni respetan nada. No me extraña que Estados Unidos se quiera proteger, pero es que si no, ¿qué tipo de acuerdo comercial van a llegar si no se ponen de acuerdo ni en eso? Y luego, por otro lado, eso de que China se había comprometido a exportar materias raras, durante la semana se han visto algunas nuevas licencias, pero para nada se ha visto que eso vuelva a la normalidad. Entonces, mucho me temo que el acuerdo presunto entre China y Estados Unidos no va a ningún lado. Pudiera ser que Trump decidiera volver a subir los aranceles otra vez hasta puntos de congelación del comercio. No lo sé, pero eso no va ni cara al aire, ¿eh? Seamos conscientes, y es otro posible foco de conflicto. En varios, 3 gráficos nada más, vamos rápido. Primero es este. Hay numerosos estudios que muestran que los últimos 30 años, todas las subidas que ha tenido el SP500 están en los gaps de apertura. Y durante las sesiones no se gana prácticamente nada. Esto es una constante de años y años, de décadas. Sin embargo, desde el mes de marzo, el mercado se está comportando al revés de la norma habitual. Y tenemos en la línea verde que ha ganado un 7,1% desde marzo dentro de las sesiones, mientras que los gaps de apertura no solo no ha ganado nada, sino que ha perdido un 4,3%. Esto es muy raro. Y es lo contrario a lo normal. Lo normal sería al revés, que en los gaps de apertura estuviera toda la subida y que hubiera algo de pérdida dentro de las sesiones. Como vemos, estamos ante un mercado, vuelvo a repetir, que no se está comportando de manera normal, que se está comportando de una manera muy anómala y por lo tanto nos pueden estar dejando de funcionar muchas cosas, al menos temporalmente. Segundo gráfico. En este gráfico se ve cuánto habría crecido una cartera de $10.000 invertido en un hipotético en un fondo hipotético del SP500. Habría ganado mucho, pero observen que una muy buena parte de la subida habría sido por la reinversión de los dividendos. Sería la parte amarilla. O sea, no menospreciemos
valor o la influencia o el peso que pueden tener los dividendos, que es muy importante, es la parte amarilla. La azul sería el crecimiento puro del fondo por las subidas. Otro gráfico de varios, para reflexionar. Línea azul, el SP500 ajustado por inflación. Línea roja, SP500 sin tener en cuenta la inflación. Ahí lo dejo, para reflexionar y mucho. Porque el SP500 ha subido, pero ni de lejos todo eso que se dice en las estadísticas. Porque la inflación estaba ahí y se estaba comiendo la subida. La diferencia, como ven, es absolutamente abismal. Pero siempre jugaremos con estas cifras, si no al tiempo. Un cuarto gráfico, que he contado mal, de varios y ya terminamos y pasamos al técnico y a Hartnett. Fíjense, la línea roja es lo que pasa cuando empiezan las ruedas de prensa de la Reserva Federal mientras está Powell en el mandato. El mercado y Powell son irreconciliables. La línea azul es... la línea roja es desde 2018, la línea azul es en las últimas 10 reuniones de la Reserva Federal. Cada vez que empieza a hablar Powell, el mercado se va al garete. Hay un divorcio total entre Powell y el mercado. Y las ruedas de prensa de Powell, por lo tanto, son extremadamente peligrosas. Y este gráfico lo demuestra. Es un gráfico de cada media hora. Desde el punto de vista técnico ya hemos estado viendo antes varias cosas, solo una puntualización. Si nos vamos al futuro de septiembre, que es el operativo actualmente, los niveles no pueden estar más claros. Rango lateral, por arriba, si vuelve a intentar atacar la banda de Moguelev superior, zona 6122, se va a máximos históricos y puede ser más arriba aún. Mientras no la rompa, ninguna subida es fiable. Y por debajo... tiene el soporte en la zona 5970, ahí se paró aproximadamente el jueves, donde está la media de 200 y el Kijun. Perder eso abre la puerta al riesgo de que pueda caer a la zona 5850 o incluso a la parte inferior de la banda de Moguelev en 5775. Más abajo de eso no parece fácil ahora mismo. Estos son los niveles que tenemos que manejar. Yo creo que son clarísimos, muy claros. En cuanto a Hartnett, ha tenido dos publicaciones durante la semana. La primera publicación ha sido la encuesta mensual que hace a los grandes fondos de inversión. Bueno, pues tenemos que los grandes fondos de inversión están extremadamente infraponderados de dólar, como pueden ver. La mayor infraponderación de los últimos 20 años. Espectacular. Por otro lado, vemos que el sentimiento general de los gestores de fondos ha mejorado, pero sigue estando en niveles bajos, pero ha mejorado. Dice Hartnett que es el mejor en 3 meses, pero aún queda, No han salido de la crisis de confianza. Los niveles de caja de los fondos bajan a mínimos de 3 meses, a niveles del 4,2%. Hartnett cree que los niveles peligrosos es por debajo del 4%. Al final lo que subyace debajo de esto es que cuando los fondos tienen poca caja porque están ya muy invertidos, pues lógicamente hay menos posibilidades de subida que cuando están así. Es decir, con muchísima caja que la pueden meter en el mercado y luego pues vienen las subidas que vienen. Ahora no estamos en ese caso. Las expectativas de recesión han caído notablemente, como podemos ver. Fíjense, los últimos 3 meses como han caído mucho, cada vez hay menos expectativas de que pueda haber una recesión. Respecto a los aterrizajes, pues tenemos un 66% que esperan aterrizaje suave, un 13% que esperan aterrizaje duro y un 16% que esperan no aterrizaje. Un 59% creen que la famosa bella ley esa que como la llama Trump, que es la ley fiscal y demás, un 59% creen que no va a tener grandes impactos en el crecimiento y un 33% que sí que tendrá impacto en el crecimiento. Ya saben que el gobierno de Estados Unidos dice que no, que va a tener muchísimo impacto, pero el mercado no termina de creerle. Sin embargo,
dice que las bajadas de tipos en 2025, un 81% dicen que van a incrementar el déficit. Que la gente es un poco escéptica con esto, es otro tema a seguir. De momento el asunto está bloqueado en el Senado, que lo está ralentizando muchísimo. Más temas importantes. ¿Qué activo se cree que va a ser el mejor en los próximos 5 años, el que va a dar el mejor resultado? Bueno, pues con mucha diferencia, el 54% piensan que los valores internacionales, no la bolsa de Estados Unidos. Solo un 23% cree que será la bolsa de Estados Unidos, pero un 54% cree que serán bolsas internacionales. Un 13% el oro. Y por último, pues por penúltimo, el riesgo de cola más grande, es decir, qué cosa tendría que pasar para que los gestores de fondos se asustaran y se diera una caída muy importante. Pues con mucha diferencia, un 47% creen que el gran riesgo de cola viene por las posibilidades de que haya una recesión global por culpa de la guerra comercial. Eso es a lo que el mercado le tiene miedo de verdad. Y ya muchísima diferencia, un 17%, pues que la Reserva Federal suba tipos porque suba la inflación. Y ahora sí, por último, estos son los trades más concurridos para los grandes gestores de fondos. 41% largos en oro, 23% largos de los 7 magníficos, 20% cortos de dólar, 10% largo de valores de la zona euro. Vamos a terminar ya dando un repaso al paper de Hartnett, ya regular, que viene muy interesante esta semana. Vamos a ver las cosas que nos van comentando. Aquí dice que los clientes, sobre todo desde Londres, en Europa, preguntan por Irán, por la geopolítica, por el excepcionalismo de Estados Unidos, por una serie de cosas que ya sabemos, la desdolarización, etc. Dice que los grandes mercados bajistas del dólar, como el que parece que nos estamos metiendo, han tenido caídas respecto al dólar de 20-40%. O sea que cuando el dólar dice ya voy, aquí en este gráfico Hartnett advierte que el dólar index se puede dar batacazos muy importantes y que esto de ahora puede ser solamente la punta del iceberg. Fíjense aquí qué caídas más importantes hay. Su indicador Bull and Bear sube de 5,4 a 5,5, se va acercando a la zona roja, pero de momento está en un nivel bastante neutral. Los flujos de la semana: fuertes entradas de dinero en bolsa, 45.400 millones de dólares. Fuertes entradas de dinero en bonos, 18.600 millones de dólares. Fuertes entradas de dinero en oro, para lo pequeño que es este mercado, 2.800 millones de dólares. Y también fuertes entradas de dinero en criptos, para el tamaño del mercado, de 1.700 millones de dólares. Sin embargo, salidas de caja importantes de 11.700 millones. Como ven, la entrada en el oro es la mayor en 8 semanas, la entrada en bolsa la mayor en 10 semanas. Y ahora, a partir de aquí, que viene lo interesante, pues hace ese juego que hace Hartnett muchas veces, que empieza: usted dice y nosotros decimos, es decir, lo que la gente cree y el análisis alternativo que hacen ellos, y suele ser muy interesante. Veamos en primer lugar lo que cree la gente sobre Irán y lo que cree Hartnett. Dice que la gente piensa que no entienden la resistencia de Wall Street a pesar de la subida de los precios del petróleo. Y Hartnett dice: es que Wall Street está acostumbrado a comprar en las caídas provocadas por tensiones geopolíticas. Ya hemos hablado mucho sobre esto. Es que cualquier caída por tensiones geopolíticas es una oportunidad de compra, las cosas como son. Dice: y sí, la evolución del precio muestra que hay algo de complacencia en el mercado, pero cualquier acción militar estadounidense del tipo impactante y demoledora probablemente sería de corta duración, por una razón muy sencilla: porque Trump no quiere que el precio de la gasolina en Estados Unidos supere los $4 por galón. Pues ya está. Seguirá presionando a Rusia y Arabia Saudita para que aumenten la producción de petróleo a cambio de no imponer sanciones, ofrecer protección militar y permitir acceso a la tecnología de inteligencia artificial. Es que tiene toda la razón, no nos preocupemos del conflicto porque no se va a disparar el petróleo. Si se dispara, Trump hará un montón de cosas, como pone aquí, para impedirlo. Por lo tanto, olvidemos eso y
Cualquier caída por el tema de Irán es una oportunidad de compra. Estoy de acuerdo con él. Segundo párrafo es un poco más de lo mismo, sobre la geopolítica, bla, bla, bla. Vamos a irnos al punto 3, que es muy importante, sobre el excepcionalismo de Estados Unidos. ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, pues dicen que sus clientes de Europa y Asia están expresando por primera vez en años que quieren desdolarizarse, pero creen que este proceso va a ser muy lento, que primero saldrán del dólar en sí mismo, en segundo lugar de los bonos del Tesoro, y por último las acciones norteamericanas. Todo eso va a llevar bastante tiempo. De momento, lo único que realmente ha ocurrido es un mayor uso de coberturas cambiarias. Solamente eso es lo que han visto. ¿Vale? Dice, y al final del día lo que nos dicen los clientes es: somos bajistas con respecto a la Casa Blanca, pero seguimos siendo alcistas con respecto a Microsoft. Bueno, ¿qué dice Hartnett? Pues dice, exacto, no se puede esperar que se deshagan esto es muy importante, en solo 6 meses las compras extranjeras de 130 billones de dólares realizadas en los últimos 30 años para financiar los déficits por cuenta corriente de Estados Unidos. Trump tiene que ser consciente de esto. Si quiere reducir el déficit, se le va a acabar esta entrada de dinero. Porque esa entrada de dinero ha venido por eso. La gente tenía muchos dólares gracias a los déficits de Estados Unidos y los superávits que ellos tenían. Y sí, y esto es fundamental absolutamente, muchos están bajistas desde el punto de vista emocional con respecto a Estados Unidos, pero nadie lo está físicamente, ya que en 2025 los bonos del Tesoro, las acciones estadounidenses, siguen recibiendo flujos de entrada de capital. El único cambio tangible, también importante, es que el monopolio estadounidense sobre el capital global está disminuyendo. Por ejemplo, la participación de Estados Unidos en las entradas globales de renta variable ha bajado al 53% en este año frente al 72% del 2024. Es decir, lo que estamos viendo no es que se vendan las acciones norteamericanas, lo que estamos viendo es que del nuevo capital que entra ya no se está yendo tanto a Estados Unidos como antes, aún así sigue entrando. El excepcionalismo estadounidense en su punto más alto seguirá siendo un tema dominante, una especie de regalo que sigue dando, dice. Y la asignación global a los mercados de Estados Unidos va a alcanzar su punto máximo estructural en 2025, impulsada por la creencia de que se puede reducir el déficit comercial de Estados Unidos mediante aranceles o impuestos a productos extranjeros, que esto va a servir como vehículo para reducir el déficit presupuestario y que el exceso fiscal en la primera mitad de los años 20 pasará al resto del mundo para financiar el consumo robusto de China y la base industrial europea. Y ya para terminar voy a traducir el párrafo 4, el 5 y el 6, que me parece lo más importante. Empecemos por mercados globales en general. Dice que la gente comenta, es cierto que las acciones europeas llevan un más 20%, China un más 15% y Estados Unidos solo un más 2% en lo que va de año medido en dólares. Pero internamente seguimos muy divididos sobre si el repunte europeo es realmente sólido, eso es lo que dice la gente. Y él dice, lo entendemos, pero creemos que ha comenzado un punto de inflexión en la posición y valoración relativas de Estados Unidos. La estabilidad de los rendimientos de los bonos europeos indica que los depósitos bancarios están regresando a Europa desde Estados Unidos. Además, la fortaleza del euro y del Eurostoxx es algo nuevo y es alcista, las temáticas OTAN-Alemania están bien formuladas y Europa tiene muchos factores positivos que le pueden hacer que pueda emitir eurobonos, aprobación de fusiones y adquisiciones transfronterizas, objetivos y plazos fijados por Draghi, giros hacia contratos de suministros de GNL a largo plazo, un escenario geopolítico más tranquilo. En suma, lo que quiere decir Trump es que Europa lo esté haciendo mejor, lo que quiere decir Hartnett, madre mía Trump, Hartnett, es que el hecho de que Europa lo esté haciendo mejor que Estados Unidos podría no ser algo coyuntural, sino ser algo de bastante recorrido aún. Y yo creo que también, Yo creo que también. Ya lo he comentado antes. Sobre bonos. Él dice que el bono americano a 10 años puede bajar a la zona del 3,5, 3,5, 4%. Porque cree que el exceso fiscal estadounidense se ha detenido. Eso es un gran mérito de la administración de Estados Unidos actual. Ha cortado el grifo del gasto brutal que tenía Biden, que se ha pasado 3 pueblos con esto. 2. Los inversores están demasiado preocupados por la inflación provocada por los aranceles, pero Hartnett cree que no es fácil arrastrar la inflación de los aranceles al consumidor. ¿Por qué?
porque los inventarios han aumentado, porque el crecimiento del consumo es mucho más lento que antes y porque el consumidor es cada vez más sensible a los precios. Muy importante esto que dice también de que la inteligencia artificial está pasando de ser un shock en Wall Street a un shock en la economía real. Bueno. Al final, Hartnett lo que cree es que habrá un crecimiento nominal más débil y que eso va a hacer bajar los bonos. Y dice que la gente piensa que está equivocado. Pero él no. Yo estoy con Hartnett. Creo que es eso lo que puede pasar. Y por último, sobre acciones. La gente dice, estamos posicionados para una subida gradual durante el verano y estamos largos en acciones de crecimiento de Estados Unidos combinados con largos en acciones de valor en Europa y en el resto del mundo. Y Hartnett dice, no eres el único. Pero el riesgo del verano es claro. Burbuja o colapso. Hartnett cree que o nos vamos para arriba o nos vamos para abajo, pero que no vamos a seguir en lateral durante el verano. Dice que o se empieza a perseguir el rally otra vez y se va a 7.000 puntos, o que, por el contrario, los nuevos máximos fracasan debido a desaceleración económica, el hecho de que la inteligencia artificial tiene valoraciones exageradas, por la mala amplitud bursátil están subiendo mucho los valores con más cortos, de mala calidad, etc. Trampas alcistas en criptomonedas, bancos globales, acciones de baja volatilidad, bla, bla, bla. Dice que si eso sucede y se cambia la narrativa a el mercado alcista ha terminado, va a empoderar a los bajistas para llevar el S&P500 durante el verano a los 5.000. Entonces él cree que hay un mercado binario, que o se va a 7.000 o se va a 5.000. Está bastante extremo hoy Hartnett. Y cree que en mercados binarios como este, las estrategias en opciones de straddles, que se benefician de movimientos grandes en cualquier dirección, son el mejor aliado del inversor. Pues ya ven, Hartnett está bastante extremo hoy, o a 7.000 o a 5.000, no ve punto medio. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, denle al like si les ha gustado, que nos es muy útil, nos posiciona muy bien, no se cansen nunca de darle al like. Ya saben que todo lo que he dicho son mis opiniones personales, que yo me equivoco más con una escopeta de feria y por lo tanto sean razonables, no me hagan excesivo caso y hagan su propio análisis, que es el único que vale. Les deseo que pasen muy buen fin de semana y les espero mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Muchas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Saludos cordiales desde Suiza.